Plácenos, como siempre, contar con la presencia de un gran amigo de esta casa y de nosotros de manera particular. Siempre hemos gozado de su aprecio, de su deferencia y qué bueno que tengamos en esta mañana del lunes, iniciando la semana, a un abogado, un hombre con trayectoria política, de corazón noble, un hombre muy solidario y que con él se puede hablar de todo porque tiene una amplia, vasta cultura que permite que nosotros pues aprendamos en cada oportunidad que nos da la vida de estar con Julián Cerulle. Buenos días, Buenos Julián. días, y viéndote aquí. Ángel Julián Cerulle Es Ramia. un placer que esté aquí también. Sí, Sí, no, y para está por mí, aquí de nuevo. a mí me distingue compartir con usted un momento como este porque nos sentimos en familia. Su afabilidad y su forma sencilla de compartir con uno, pues eso nos enorgullece, específicamente a mí. Con Julián estuvimos reunidos, nos juntamos en el teatro en la presentación de la semana teatral que presenta el Banco de Reservas y caramba, qué placer, qué honor para nosotros el saber que su hermano Jafe Cerulle estará presentando parte de sus obras ahí, de sus hijos. Fíjate, Jafe, todavía no se ha conocido la profundidad como ser de Jafe. No es porque sea mi segundo hermano. Yo le llevo a él 1 año de edad. Pero si yo volviera a nacer, me gustaría ser como ese hermano. Porque simboliza el hombre de principio. Lleva consigo lo que es el símbolo de la especie humana, que es amante de las luchas libertarias. El teatro le ha permitido transmitir sus sentimientos por un pueblo y por la humanidad. Así fueron los trinitarios también, nuestros patriotas. Y yo observo en Julián que también lleva un actor, un artista encerrado en su cuerpo. Porque usted, sus manifestaciones, hasta la elocuencia de su palabra, son de un artista. No, lo que ocurre es que para mí todo ser humano, todo ser viviente, es un artista. Porque hasta el mono, el perro, o sea, todo ser, todo animal, para no distinguir, lleva consigo el arte, lo transmite. Y de poeta todos tenemos algo. Algo. Y si el hombre no lo tiene, la naturaleza y la mujer se lo despiertan. Es así. Y si la mujer no lo tiene, la naturaleza y el hombre se lo despiertan. Ese acontecimiento del banco ahora, este fin de semana que viene, ya ahora. 24 ya. Sí, el 24 hay una conferencia sobre el arte, la moneda. El viernes, el sábado y el domingo a las 7, creo, de la noche, 3 obras de su autoría. Me luce que el pueblo debe conocer lo que es el teatro. En nuestro país ese es un tema muerto. Ha faltado una política de Estado donde inyecte al pueblo a conocer el teatro, porque a través del teatro va a conocer la historia de la humanidad, porque te va a ir inspirando irte a los griegos, irte a los romanos, hacia la Galia, donde hubo teatro desde aquellos tiempos de antaño. Los clásicos. Y ahora resulta que el Banco de Reservas lo ha tomado, vamos a decir, para proyectar hacia el pueblo todo lo que debe de ser el espíritu y la esencia. Y yo aplaudo esa decisión del banco, no porque sea un hermano, sino porque observo que ellos vienen con el ámbito cultural. Aquí mismo, tengo entendido, hicieron una presentación de gala. Y me luce que hay una generación muy bonita en el banco.
Por ejemplo, el administrador general es una persona joven. No lo conozco, Samuel Pereira. pero mi hijo mayor y él estuvieron juntos estudiando en París. Se encontraron y me habla muy bien de él. Y conozco a otras personas del banco, jóvenes, por ejemplo, el consultor jurídico es un muchacho joven, oriundo de la familia de Moca. Una persona que irradia mucha humildad, mucha dignidad. Entonces, cuando uno se encuentra con esa generación nueva, joven, y se involucra en la vida de la finanza, de los bancos, de la política, el deber de uno es alimentarlo, motivarlo, darle su mano solidaria para que puedan demostrar que esa generación va a jugar su papel. Y que eso, don Julián, no debería limitarse solamente al Banco de Reservas, sino que el gobierno debería generar toda una política. El Ministerio de Cultura. Porque dentro ejemplo, de los programas sociales incluso, ahí esto, mire señor, antes los clubes tenían los grupos de poesía coreada, Sí. yo recuerdo y participaba, en los barrios se incentivaba, se motivaba todo Por esto. ejemplo, yo di más de 1000 conferencias a través de las asociaciones, de los clubes culturales Sí, sí. en el país. Y esto conlleva a evitar la delincuencia. Pero todo eso porque la mayoría de... Pero hoy no existen. Claro. Yo vi Yo los otros días que estaban inaugurando, celebrando los 50 años de las asociaciones y clubes, pero los clubes desaparecieron en sentido general. Es como dice Fran. Por ejemplo, yo iba al ensanche Bermúdez, al ensanche Libertad, a Pueblo Nuevo. Allí se presentaban obras de teatro dirigidas por muchachos del mismo barrio. No sé cómo diablos cultivaban ese conocimiento y hacían de coro, de canciones coreadas. Claro, claro. Pero hoy se ha perdido. El mismo teatro de la UAS, fundado por Jaffe, se proyectó a nivel nacional. Hacían recorrido por toda parte. Hoy no, hoy estamos huérfanos. Pero no me estoy refiriendo a este gobierno, viene desde gobiernos atrás. Así es. Y no se dan cuenta que a través de la cultura alimentamos lo que tú decías, que los muchachos, el que no esté en deporte, esté en cultura, esté en arte, esté en el teatro, esté en la música. Cuando yo tenía 10 años, 8 años, yo estudié música, no aprendí porque los cerulles no somos muy dados a la música. No llevaba compás. No. Había una escuelita con un profesor de música pagado por el gobierno, cuando Trujillo, allá en La Piña. Entonces enseñaban a solfear, a tocar trompeta, saxofón, todo. Pero ni eso existe hoy, ya nada. Y si no le creamos campos deportivos a nuestros hijos en los barrios, en los campos, si no le creamos la cultura, el arte, el teatro, la música a nuestros hijos, ¿a dónde van a ir? Y el gobierno no entiende, Julián, o los gobiernos no han entendido que la juventud, en sentido general, hay que guiarla. Yo no critico a los reggaetoneros, esta gente, porque ellos quieren hacer algo, pero no se les presenta lo que deben no hacer. es solamente una responsabilidad de los gobiernos centrales, los ayuntamientos también. Los ayuntamientos son los encargados. Mira, yo llamé a una persona, el de la Defensa Civil, a Arias, que es como un hijo. Es el hijo de piel morena que no tuve, que nació conmigo. Le decía sobre la presentación, prepárate un meeting de todos los de la Defensa Civil. Háblale de ese festival de teatro de este fin de semana y ponte en contacto con el teatro y pídele las boletas, que porque son muchachos humildes de barrio, Claro. y eso lo va a incentivar. Hoy, antes de ayer llamé a un dirigente choferil, pero no pude, cuando me devolvió, estuve en un sitio, o sea, en el juego de fútbol de aquí que fui, con mi nieto mayor, y es para hablarle de que le hable a los choferes. Hoy voy a llamar a un gran empresario de Santiago y decirle con poca cosita puede provocar que los hijos de tus trabajadores amen la empresa donde laboran sus padres.
que se hagan un listado de todos los padres que quieran ir con su esposa y su hijo y llevarlo al teatro a ver la obra. Y si tiene que buscar un pequeño autobús, un microbús, un minibús, llévalo, porque eso no es un costo, eso es una inversión. Entonces a los pueblos hay que hablarle de cultura. Eso que decían ustedes sobre las ayudas. Por ejemplo, en México el presidente López Obrador le pasa un cheque a los jóvenes que estudian para que solo se concentren en los estudios y sustraerlo de las bandas, de las drogas. Le da un cheque a los ancianos de jubilación, a todo el que tiene más de 65 años ya. El 90% de la población de la tercera edad ya recibe su pensión. O sea, de aquellos que no la reciben por parte de la seguridad social. El asunto es cómo tú des la ayuda. No es que quite el espíritu y el incentivo a trabajar. No es que te motive a ser vago. Por el contrario, que te pueda provocar la motivación de introducirte al mundo de la producción. Pero para eso hay que prepararte. Los gobiernos tienen que tener en cuenta esa política de arte, de cultura, de deporte. Los pueblos la necesitan. Tienen que volver los clubes culturales. Tienen que volver las asociaciones que alimentaban nuestros barrios y nuestros campos. Y solo ahí tenemos nosotros la gran plataforma para dar el salto. Si no motivamos a los niños a jugar, a practicar un deporte, si no lo alimentamos a conocer el mundo, a conocer la historia, a conocer su geografía, a conocer por qué nacieron y para qué nacieron, los perdemos entonces. Es decir, las políticas públicas preventivas son las que hay que aplicar, porque realmente después que ya el muchacho está descarriado, qué difícil se hace. Totalmente, Frank. Fíjate, yo leí un libro, no sé si te lo cité un día, que fue escrito por los años 1700, un libro de un autor chino. Lo adaptaron a los nuevos tiempos para los ejecutivos de empresas. Me extrañó que empieza hablando de que cuando uno despierte, y todo el día y en la noche, lo primero que uno tiene que pensar es en la muerte. Lo consideré como tétrico a primera vista. Pero siguió desarrollándose que el pensar en la muerte, eso es lo que te va a permitir que un día te va. Y lo que te va a permitir a luchar por la dignidad y el honor, comprendiendo que es lo único que tú le puedes dejar a tus hijos. Si no piensa en la muerte, va a vivir la vida como decimos nosotros, como un hombre de mundo, de cabaret, de juego, de chercha. Deshumanizado. Exacto. El pensar en la muerte te hace respetar el otro. El pensar en la muerte es saber que un día me voy, que no soy inmortal. Va a ser inmortal mi conducta, va a ser inmortal mi accionar de nobleza, de dignidad, de amor a un pueblo. En nuestro país nosotros aprovechamos la televisión, la radio, todo. Es como para insultar, para herir. Y no nos damos cuenta que los pueblos crecen con la palabra amor, pero con el accionar del amor, con el respeto, con la lealtad. Si yo vengo aquí, puedo tener divergencia con otra persona o con una institución, con un partido, con un gobierno. Pero esa divergencia yo tengo que darle como respuesta, con respeto y altura, a través del pensamiento transmitido a través de la palabra. Si no lo hago, ¿para qué? Fíjate cómo empecé, a la luz del tema que pusiste. Si volviera a nacer, quisiera ser igual que ese hermano. Porque no hay nada más noble que reconocer las bondades, lo positivo y la grandeza del otro. En la medida que reconocemos el otro, levantamos la moral, la dignidad, el orgullo de un pueblo. No quisiera que a muchos le pase lo que le pasó a don Juan, a Juan Bosch. Don Juan ha sido reconocido después que se nos fue. Recuerdo que cuando trajeron el féretro desde la capital hasta La Vega, las filas en las carreteras tirándole flores. No,
vamos a hacerlo en vida a los seres humanos que se ganan ese ¿De sitial. quién es la expresión aquella, oh América, que recuerdas a tus muertos? ¿Cómo que dice? A tus grandes hombres después de muertos. Después de muertos. No, no. Tenemos que, no podemos hacer lo que hicimos con Salomé Ureña, con Pedro Enrique Ureñas, con todos esos grandes baluartes de nuestra historia. Después recordarlo en las páginas de la historia de nuestros libros. Tenemos que hacerlo en vida para que la nueva generación vaya comprendiendo que tuvo padres nobles y dignos. Vamos a brindarle café, Julián. Aquí está Xiomara. Sí, Xiomara. Para Con seguir el café mirando. Santo Domingo en ¿Verdad que sus sí? Está más delgada. presentaciones. Gracias, Omar. Café Santo Domingo, un café de origen, el Sierra, el Gran Sierra, el Suardí y el Perla Roja, cultivado en las más importantes cordilleras de la República Dominicana. Lo mejor de lo nuestro. Con esto nos vamos a publicidad y regresamos en breve. Continuamos con este café de Diario 55. Hoy la presencia de Ángel Julián Cerulles Ramia. Julián está con nosotros aquí. Julián, Consejo Nacional de Seguridad Social. Parece ser que siempre tenemos la de perder. Los grupos oligárquicos de este país, pues, son los que controlan, los que manejan prácticamente todo. Ahora, a raíz de la renuncia de quien encabeza el Consejo, hay una señora que aparentemente representa también los intereses de las grandes instituciones financieras. ¿Qué va a pasar? ¿El pueblo realmente seguirá viviendo que al final de su vida productiva lo que va a recibir es una migaja sin las condiciones mínimas para poder pasar los últimos años de su vida? Fran, la seguridad social, para que ustedes tengan una idea, lo he repetido en otras ocasiones, es la columna vertebral
para la paz, la integración y el desarrollo de cada uno de los pueblos del mundo. La seguridad social es la expresión de la estabilidad, de la integración y a su vez de una participación segura del ser humano, porque la seguridad social tiene que ver desde la cuna hasta más allá de la tumba. Y si la seguridad social es la columna vertebral, no puede ser privatizada. Yo no me voy a ir muy lejos, yo solo le voy a poner un ejemplo a ustedes dos y al pueblo televidente. ¿Cómo encontró la pandemia a los pueblos de Europa donde existió el Estado benefactor en el pasado, en lo que tiene que ver con la sanidad pública, lo que tiene que ver con el sistema hospitalario? Lo encontró en la orfandad. ¿Cómo nos encontró a nosotros? Gracias, y eso lo ocultan, a que el gobierno que presidió Danilo le dio mucho apoyo a las infraestructuras hospitalarias, pero no. Encontró privatizada la salud. No hubo respuesta, porque no había política de salud ni de seguridad social pública. Tú no puedes privatizar la salud. Es una responsabilidad del Estado. Al igual que tú no puedes privatizar la luz ni el agua, tú no puedes privatizar un derecho inalienable del pueblo. Si tú te vas a los planes de pensiones, todavía es una historia muy reciente para nosotros. 2004, vamos 18 años. ¿Cuándo adquiere el trabajador el derecho a la pensión? Cuando acumula 360 cotizaciones mensuales y tiene más de 60 años de edad. Yo te pregunto, le pregunto a los dos, la misma pregunta que hice en Santiago de Chile en la década de los 80, de los 90, empezando el 90, los 90. En un congreso estaba con Lupo Hernández Rueda. Lupo fue quien me invitó a ir a un almuerzo de la Federación de Administradora de Fondos de Pensiones. Le pregunté, ¿y si un día vuelve y se dispara la inflación, que un lápiz en México en los 80 costó 2,000 pesos? Entonces, ¿qué va a significar esos 10,000 o 20,000 pesos que nos puedan dar? Nada. ¿Qué ocurre si aquí hubiese otro golpe de Estado como el de Salvador Allende? ¿Qué va a pasar con el dinero de los trabajadores? ¿Qué te garantiza a ti cuál va a ser el futuro de la seguridad social privatizada en la República Dominicana? Yo pasé 6 meses en el Seguro Social. No existía en sí. Se lo habían llevado, lo habían pervertido. El que quería estudiar corrupción de Estado no tenía que ir a ningún sitio, sino al Seguro Social. 16,000 empleados y solo con 5,000 entre médicos, enfermeras, laboratoristas, secretarias, era necesario. A los 3 meses me di cuenta que sí, que se podía, ya que yo iba buscando su sitiado. Pero había un concepto, un criterio, pero había un enemigo, el consejo. Consejos podridos, de todas las partes, del gobierno, de los trabajadores y por parte del empresariado. Pero descubrí que en el sector empresarial existió una voluntad en reconocer sus errores en los que nombraba. Y un día podré decir sobre una reunión
protagonizada por uno de los empresarios más nobles que yo he conocido. Lo bueno se puede decir, don Jorge Arsenio Brugal. En esa reunión le dije, Paliza, que era el presidente del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, ¿te acuerdas de Paliza? Claro. Ya él va a salir en 15 días, mándenmelo. Carlos Fonderijo, muchacho maravilloso, a quien quise y sigo queriendo mucho, no obstante su partida, muy noble. Carlos también sale, mándenmelo. Fran salieron y a los 20 días ya estaban sustituyendo a los otros miembros. ¿Qué indicaba eso? Que había un deseo y empezaban a confiar. Yo llego a la Romana a una asamblea con los médicos y enfermeras. Y cuando salgo me encuentro con dos altos funcionarios, el director del hospital y vicepresidente del Central Romana. Hay uno que tú habrás oído su nombre porque en honor a su padre lleva el estadio de la Romana, Frank Micheli. Dio gusto ver el gesto solidario para nuestra gestión. Una noche llegó un señor, creo que Suri Bonelli, con 5 personas. Él presidía la zona franca de San Isidro. Él pidió que fuera a las 8 de la noche. ¿Sabe para qué, Fran? Veo todo su deseo, pero me da la impresión que le falta algo de material humano que le ayude. Estos 5 señores son nuestros asesores. Lo vengo a poner a su disposición en lo que ustedes lo necesiten, sin paga alguna. Solo que cuando necesite algo en tecnología de esto, de aquello, ellos pueden venir y darle un soporte. Cuando tú te encuentras que ya eso empieza a surgir, ¿a qué se debe? A que ya tú empiezas a transmitir y crear confianza. Pero la respuesta es que es un pueblo sano, es un pueblo noble, es un pueblo con deseo de vivir y de aportar, pero quiere respuesta a ese pueblo. Y en la medida en que tú le das respuesta a ese pueblo con un plan de nación orquestado y con un plan con criterio político, económico y social, ese pueblo se abraza contigo. Ricos y pobres, porque todos quieren vivir en paz y todos quieren dar el salto hacia lo que debe de considerarse el triunfo de una nación. No creo que aquí exista ni un 2%, esto es mucho, que puedan apostar a la derrota de lo que debe significar los pasos hacia la integración y el desarrollo. Es un pueblo que tiene su historia, lo que hay que motivarlo, demostrarle lealtad. Entonces la seguridad social que tú hablas, esa seguridad social no puede caminar correctamente, porque allí en ese consejo lo que se debate es de acuerdo a los intereses que cada quien responde. Y si tú vas a responder a tales sectores o a tal sector, entonces tú estás atentando contra la mística y la razón de ser de la seguridad social. Entonces, en ese sentido, don Julián, ¿usted entiende que debería pasar al sector público esa...? Es que el Estado es el responsable de la salud. El Estado no es corrupto. Corrupto hemos sido nosotros, los seres humanos. El Estado inglés no es corrupto. Puede ser un engreído, Boris Johnson. ¿Sí que se llama? El primer ministro de Inglaterra. El Estado americano, el que se detecta que está atentando contra, y tú has vivido allá, Sí. que atenta contra la economía, contra los principios, no lo permiten, aunque sea un presidente. Ahí está el caso como Richard Nixon tuvo que renunciar.
se van algunas cosas de la mano cuando son intereses que ellos consideran que incumben al Estado norteamericano, como la guerra ahora de Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania. No, nosotros tenemos que parir un régimen de seguridad social, donde el Estado sea el soporte, sea el norte, sea quien regule. Tú no puedes privatizar el internamiento. Tú no puedes permitir que un obrero vaya a una clínica privada, su mujer, sus hijos, y lo primero que le pregunten es que tiene que dejar 100 pesos, 200, 300 pesos. Para poder internarlo. Por gasto. Tú no puedes que tenga entonces que decir, espere un momento para ir a la casa y poder entonces coger la estufa o el tanque de gas y empeñarlo para poder dar respuesta a eso. No puede haber límite en la medicina para los pueblos del mundo, y menos para los pobres. Lo que pasa es que aquí nadie habla de los pobres. Aquí nadie habla de los obreros, ni de los campesinos, ni de lo que sufren. Díganme qué político viene aquí a hablarle a ustedes teniendo a los pobres primero. ¿Qué discurso hay de un presidente o de un político que se dirija a los pobres de su pueblo y le levante la conciencia a los pobres y le haga ver por qué nacieron, para qué nacieron y por qué tienen que luchar y por qué tienen que buscar educar a sus hijos? ¿Y por qué tienen que luchar para que haya trabajo seguro para ellos? Eso no existe. Son traidores a los principios y a la esencia. Son parlanchines de la política. El político es quien estudia la sociedad, quien estudia la humanidad, quien se adueña de la historia, quien le habla a su pueblo. Que tomen el ejemplo, gústele o no, del presidente de México. Todos los días no enfrenta a la prensa, enfrenta a la prensa perversa. La prensa que le robó durante 12 años le impidió tomar el poder, en complicidad con el poder político más negro de México. Si yo soy un abogado perverso, el colegio de abogados tiene que perseguirme a mí. Y si yo soy presidente de la República y hay periodistas perversos, tengo que decírselo al pueblo. Julián, yo creo que tenemos que detener... Creo yo, Frank. En este momento, óigame, el clímax subió, porque esas expresiones de don Julián, pues llegan. Una alocución muy buena. Yo creo que debemos de ir a los comerciales. Así es, vamos a publicidad y ya regresamos. Este es el Café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV.
Julián Cerulle está con nosotros. Este es el Café de Diario 55, el canal de todos. Dejamos el programa arriba, en un clímax interesantísimo, con la posición de Julián Cerulle sobre la seguridad social, etcétera, y sobre el humanismo de los políticos y los presidentes. Yo quiero tocar un tema casualmente. Pero perdón, ¿quién es la señora que tú decías? ¿Cómo se llama la señora que tú dices? La que la renunció, seguridad que social. dice, Ah, que bueno, renunció bueno. otro. Ella trabajó para... Ella fue presidenta. para un sector para un sector financiero privado muchos años. Ella fue presidenta en sus orígenes. Sí. Ya, yo Será sé. del Universal, Usted hablaba de eso y de lo el de Seguro Universal. No, eso es pues, llegándole en bandeja de plata. Porque siempre ha sido así. Sí. Parece que una cuota de ese sector. Sí. Pues sí, quisiera Y tremenda cuota, porque es mucho el dinero que se maneja por ahí. conocer su parecer. Un ejemplo, el actual presidente, Luis Abinader, lo vemos que anda abrazándose con la gente de abajo, que va donde un colmadero, que visita a una dirigente de la Junta de Vecinos, que almuerza en un hogar pobre. ¿Cómo usted vislumbra esa filosofía del presidente Luis Abinader con relación al discurso, la que usted ha presentado, en la parte humanística de la política? El buscar las masas debe ser una línea de todo presidente, envolverse y abrazarse. Pero no basta con eso. Cada vez que tú abrazas, tú debes decirle, te traigo esta respuesta, no a él, a todo el país, a todos los sectores. Porque al mismo tiempo que tú le das respuesta a derechos de los pobres, de los trabajadores, también tú tienes que motivar respuesta de incentivo y motivación al sector empresarial noble que tenemos. Nosotros tenemos muchos empresarios batalladores. Nosotros tenemos mucha... Mira, yo estuve ahora en el el fin de semana antepasado, y a un camarero, a uno de esos que atiende en esos hoteles, le pregunté, porque él me dijo que era de la Romana, y yo le hice una pregunta, ¿hay alguna diferencia como empleador entre el Central Romana y otro grupo? Me reservo el nombre. Dice, del cielo a la tierra. No quiere decir que no exploten, pero aquellos tienen un gran hospital, tienen una escuela técnica para los hijos de los trabajadores, aquellos tienen planes y proyectos, le dan cientos de millones de beneficios, les reparten en el año. Entonces, cuando tú ves que un obrero de la hotelería, y crean fuente de trabajo, solo hay que ver, me decía, Casa de Campo, Alto de Chabón, todo eso. Pero fíjate cómo empezó, aunque exploten, pero hay una diferencia. Entonces, cuando tú te encuentras con empresarios que tienen un concepto, tú también tienes que reconocerlo, motivarlo. Entonces, no solo basta el abrazo, no solo basta el beso en la mejilla, sino que tú le presentes a un pueblo un plan de nación, un plan que abarque todos los derechos esenciales y todos los rubros de la política social y económica de una nación, para integrarse a ese plan y caminar a través de ese plan. Ustedes no se imaginan tal vez la importancia de que cada institución del Estado tenga su plan. Cada ministerio, porque entre un ministerio y la secretaría, como era antes, hay una diferencia. Hay una diferencia del cielo a la tierra. En la secretaría tú no eres autónomo, tú eres un dependiente del Poder Ejecutivo. En el ministerio tú eres un pequeño presidente, tú eres el jefe de tu ministerio. Tú eres quien nombra, tú eres quien destituye, tú eres quien articula ese programa con tu equipo. Tiene un presupuesto. Tiene su presupuesto, tiene su personalidad jurídica, que antes no la tenía como tal. Entonces, el ministro de la presidencia es el jefe del gabinete.
y es el que debe estar constantemente dándole seguimiento a las ejecutorias del plan de cada ministerio. ¿Alguna vez alguien le había hablado a ustedes de esto que estamos hablando? No, ¿verdad? No. ¿Cuántos años nos llevan ustedes? No. Es el plan. ¿Nos ha presentado el presidente un plan a la nación? ¿Le ha presentado el ministro de Agricultura el plan al pueblo? ¿Cuándo tú los has oído hablar? ¿Lo han escuchado dirigirse a la nación el ministro? Es el día a día. Estando yo en Beijing, en China, me fui a pasear con mi esposa y mi hijo mayor. Me encuentro que en el hotel que yo estaba, tenía un salón donde cabían 3.000 personas. Una rueda de prensa del ministro de Finanzas. Y aquello lleno de periodistas como si fuera el presidente de la República. Porque le dan ese valor, tiene esa importancia. Uno lo que le podría sugerir al señor presidente, que es una persona de respeto, y siempre lo digo sin tapujo, proviene de las raíces de un padre que estuvo envuelto en el accionar de la historia, representando los mejores intereses del país, porque su padre fue viceministro en el gobierno de Juan Bosch, eso hay que repetirlo. Su padre fue ministro de Finanzas en el gobierno que presidió Camaño. Entonces, él participó en la contienda de la revolución y eso significa que fue un hombre que estuvo al lado de los mejores intereses de cada momento de su pueblo. Y él tiene que arrastrar esa esencia y fue un hombre próspero como empresario y desarrolló una universidad. El momento no es criticar, sino ver lo que hizo sus ejecutorios. Uno podrá tener sus pareceres, pero no viene al caso. Entonces él, que también viene del mundo empresarial, debe saber lo que significa un plan. Y ese plan hay que concretizarlo y hay que compartirlo con los sectores del pueblo y hay que hablarle al pueblo. No es ir allí a decirle un discurso allí como teatral al pueblo, prefabricado, no, de forma espontánea que se vea un diálogo con su pueblo y hacerle ver por dónde debemos de ir y cómo debemos de ir. Tiene un momento estelar, no soy quien para hacer sugerencia, no lo soy, porque no milito ni en ningún partido político. Bueno, pero como ente social puede emitir su opinión. Y con relación a eso, señor Cerulle, yo quería preguntarle, se habla de que el gobierno es un gobierno de empresarios, que el presidente es empresario, que la vicepresidenta es industrial, y así sucesivamente. Yo te voy a dar la respuesta rápido. Ya. Remítete al gobierno del Consejo de Estado. Es como una copia al carbón. O te remite al triunvirato. ¿Quién era lo del triunvirato? ¿Quién? Pero ellos tienen que buscar la esencia, porque en su partido ellos tienen hombres y mujeres muy buenos. ¿Pero cómo beneficia esto al país? ¿O le perjudica? No, porque van a pensar como empresarios. Es más, eso puede significar hasta un choque de intereses con otros sectores empresariales. No es correcto. La política es una ciencia, pero es arte. Es ciencia porque hay que estudiarla. Hay que introducirse en las contradicciones que brotan de la sociedad. Hay que conocer la esencia de cada núcleo, la agrícola, el artesanal. Conocer cómo puedes tú darle forma al desarrollo industrial que tiene que partir de la formación de una mano de obra calificada y de un concepto de mercado y de un concepto de competencia y de un concepto de cómo colocar mis productos también en el mercado extranjero. En campañas tan costosas, y tenemos que irnos a publicidad, pero la respuesta nos la da cuando regresemos, en campañas tan costosas como la nuestra, y más la que vivimos nosotros en el 2020, no es que se comprometen demasiado esos aspirantes a la presidencia, el caso de ahora, muchos compromisos económicos con esos sectores que los llevan entonces a tener que
nadie regala nada, esperando una respuesta, esperando el recuperar parte de lo invertido, en este caso, el retorno, como le llaman muchos. Vamos a publicidad y hablamos de este tema, ¿qué le parece? Julián Cerúllez, lamentablemente ya estamos en los minutos finales, pero quedó una pregunta, Julián, de los compromisos que hacen los gobiernos con el sector empresarial, porque son campañas bastante costosas y de alguna manera lo económico es clientelismo. Pero lo del sector empresarial, eso se ve en toda parte del mundo, de una forma u otra, disfrazado, no disfrazado. El problema no está ahí. El problema es que tú como candidato sepas que lo entreguen a ti de forma directa. Porque si lo entregan por los canales de recaudación, tú te puedes enterar, pero no hay un compromiso, tú no lo has recibido. Y mucho menos si viene del lavado, si viene del narcotráfico, como nos hemos enterado, siempre ha sido, pero ahora ha sido más escandaloso. Eso es peligroso, pero es que tú no puedes llegar amarrado al poder de Estado, por ningún sector. Tú tienes que llegar con una mente lúcida, abierta, con un corazón abierto de servir y para dar, para ser un instrumento de armonizar todo a través de un plan de nación. Un plan de nación donde tú sepas que eres el presidente de un pueblo pobre, de un pueblo con limitaciones, y tienes que darle entonces prioridad. Y la prioridad empieza con la salud, sigue con la educación. Es más, la educación, porque si tú eres educado, puedes también tener los elementos y las herramientas
para poder combatir determinadas enfermedades con carácter preventivo. Después viene la educación, la salud. Entonces, ahí empieza ya tú a darle forma a lo que es la política agrícola, cómo tú vas a crear, tú vas a motivar los alimentos necesarios. El país hasta el gobierno pasado le daba respuesta al 85% casi de los productos alimenticios. Y este gobierno ha seguido, creo yo, en gran medida también eso. No, pero el recibir dinero no es correcto. El recibir, es el pueblo quien tiene que parir, es el partido quien tiene que parir los recursos a través de muchos mecanismos. Ya sea vendiendo un periódico y alguien dando más, ya sea con rifa, ya sea lo que es, pero tú tienes que integrar el pueblo, a que sea el pueblo quien te sirva de soporte económico, a través de muchos mecanismos, de muchas vías. Pero para eso tú tienes que hablarle al pueblo, buscar el pueblo, antes y después. Si tú no conversas con un pueblo, ¿cómo te va a ganar el respeto y cómo lo va a motivar y cómo lo va a incentivar? Y yo me pregunto, ¿vamos bien? No quiero ser yo el juez, que sea cada quien del pueblo. Y hay que diferenciar cosas, Julián. Hay políticos que quieren ser empresarios y compiten con empresarios. Entonces, y empresarios que quieren... Así mismo como un empresario, si no se ha formado, puede formar su hijo políticamente, estudiar la cultura, estudiar la ciencia política. Asimismo, tampoco un político que se considere tiene que meterse a empresario, y mucho menos si está en el poder. Julián, arribando a esa parte ya política, en este escenario que tenemos hoy, con un partido de la Liberación Dominicana que se dividió, Fuerza del Pueblo, PLD, con un partido revolucionario moderno en el poder y una izquierda en desbandada, ¿qué usted cree que puede ocurrir en el 2024? Mira, si el PLD y la gente ahora que se llaman Fuerza del Pueblo siguen sus caminos, no tienen nada que buscar, porque lo que se están quitando es uno al otro. No hay una política hacia el pueblo. Ellos lo que tienen que buscar es ver cómo vuelven a su mismo carril, sentarse como lo fueron, como amigos o hermanos, pero separados no. Entonces sigue todo el camino para el presidente Abinader. Y no vamos a tener más de lo mismo, Julián. Todo. No se vislumbra... Mira, yo te voy a ser sincero. Yo no puedo dar un voto ya en mi vida si yo no siento que hay alguien que represente también los derechos y los intereses de los pobres. Pues nadie va a votar. Yo no votaré. Si yo no lo encuentro, si no me llega, si no lo observo, si no lo siento, si no descubro su discurso y sus sentimientos y su lealtad, no puedo votar. Por lo mismo que tú dices. ¿Por qué si puedo irme a saborear las olas del Atlántico ahí en Puerto Plata? Voy ahí a hacer una fila por nada. Si alguien no me demuestra que es una persona con conciencia, sentimiento y formación de lealtad y hacia su pueblo pobre, campesino, los trabajadores, y de respeto al empresariado, por eso que tú decías, de no crear élites, no, clanes políticos para competir con los empresarios. O para tomar el poder. Yo te puedo poner a ti 2 ejemplos de empresarios nuestros, 3 ejemplos de empresarios nuestros de Santiago. Te gusten o no te gusten, coincida o no coincida. El empresario no puede encadenarse a un gobierno si es un empresario que tiene que desarrollarse a través de venta a favor de todo gobierno al Estado. Yo te voy a hacer, no te lo voy a mencionar, pero aquí hay 3 empresarios con más de 16,000 trabajadores.
Hay unos que tienen 200,000 familias que dependen de los trabajos con él. Eso hay que apoyarlo, eso hay que respaldarlo. Para terminar, porque veo que ya nos dicen, quiero invitar al pueblo a que asistan este fin de semana a esas obras teatrales que el Banco de Reserva de la República patrocina y puedan asistir y llevar a sus hijos. Es gratuito, es un aporte del banco. Ahora estoy yo haciendo propagandista del banco. Pero es importante. Pero también de la obra, ¿verdad? Sí. No me pagan por eso, ¿no? Para que no vayan a pensar. Si no lo hago en primer lugar por el arte, por la cultura y un apoyo moral a mi hermano. Claro. Entonces lo invito y ojalá que cada padre, no importa que tú llegues con un pantalón que esté remendado, como decimos en el campo, pero que sí esté limpio, tú puedes ir con ese pantalón y lleva a tu hijo para que conozca la belleza de lo que es un teatro, porque es un teatro bonito. Va a haber pasillo, va a haber lámparas muy bellas, va a haber también, como le llaman, espejos muy bonitos, butacas muy cómodas, y tu hijo va a aprender algo diferente. Lleva a tu hijo, lleva a tu mujer, y después, no tienes que gastar mucho, lleva a tu mujer y a tu hijo. No te tome una botella de ron en la semana para que tenga con qué brindarle un helado. Y cuando le rinde el helado, dale un beso en la mejilla. Y si se lo puede dar en el cuello, dáselo, para que ella vea que tiene un hombre que la ama. Y tú verás qué noche más bella va a ser para ti, para tu familia. Y van a conocer algo que jamás pensaron. ¿Y qué sabes tú si tu hijo es mañana un gran actor o tu hija una gran actriz? Y ahí surja y despierte su vocación. Besos para todos. Hay que trabajar con estas juventudes que andan ahí, que en vez de los famosos reggaetones y estos temas con un contenido que tienen un propósito malsano, pero es ahí. Y no solamente en el teatro, llevarlo a los barrios. Claro. Llevarlo a los Arte barrios. vivo. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Julián Cerulle ha estado con nosotros en este café de Diario 55 en todo lo que hacemos, todos aquellos que hacemos posible, pues estos programas. Gracias a ustedes por la sintonía. Invitarlo a continuar con la programación de Super TV 55.